por explicar un poco más qué es el dinero, cómo llegamos a este punto, ¿no? Que es una historia muy interesante, porque parece casi de película cuando uno se pone a investigar y se da cuenta de lo que pasó, las cosas que han sucedido, cómo se dieron los hechos, que ahora vamos a entrar en detalle, es una cosa increíble. Micael de Argentina y yo, Daniela de Venezuela, para quienes no me conocen. Estamos súper contentos del feedback que hemos tenido después del primer episodio. Esto ha sido un proyecto que hemos armado en tiempo récord, literal, y todo surge de la necesidad, de esa enorme necesidad de llevar allá afuera a nuestra audiencia y a muchas personas de habla hispana este entendimiento que a nosotros literal nos quita el sueño. Es un tema demasiado importante en la sociedad para quienes estuvieron escuchando el primer episodio o para quienes se suman a este. Estamos hablando de un problema muy grande que es ignorado por políticos, es ignorado por economistas, por personas dentro del mundo financiero. Nosotros, Micael y yo, no somos más que dos jóvenes extremadamente hambrientos por la historia, por entender la raíz de los problemas de la sociedad. Y por eso en el primer episodio hablábamos un poco sobre esto. Pero bueno, hoy quiero darle la bienvenida de nuevo a Mika. Mika, es un placer tenerte acá como siempre y hoy estoy súper emocionada por este nuevo episodio, ya con mucha más energía. La semana pasada estuve un poquito enferma, pero ya estamos de nuevo. Lo mismo digo, y muy emocionado y muchas ganas de compartir toda esta historia tan interesante del dinero y cómo fue coaptado en este último siglo, ¿no? Que es un tema súper importante porque, bueno, la mayoría de nosotros vamos a dedicar gran parte de nuestras vidas a conseguir dinero y está funcionando como una herramienta que juega en contra nuestro, ¿no? Entonces hay que entender esta dinámica, cómo llegamos a este punto, eh, para estar más armados de conocimientos y herramientas para no dejar que nos saque tanta ventaja, que es básicamente lo que está pasando. Así que, bueno, explicar qué es y cómo se fue desarrollando y evolucionando a lo largo del último siglo, ¿no? Pero Mika, antes de empezar quiero preguntarte ¿por qué tanta gente no sabe de este tema? ¿Por qué es un secreto para muchos? La gente que está ahorita en sus labores dentro del aparato político, en cualquiera que sea su posición que están cubriendo en cada uno de los estados, de las ciudades, de nuestros países, ignoran de este tema. ¿Qué es lo que sucede que no nos permite ver? Bueno, es una pregunta muy interesante que todos deberíamos hacernos, y es que no se nos educa sobre qué es el dinero. En el colegio no nos enseñan qué es el dinero, cómo funciona el dinero, cómo funcionan los impuestos, y es porque justamente ese conocimiento se usa en contra nuestro. Entonces, lo principal sería no darle a tu enemigo las herramientas de tu guerra, ¿no? O sea, el conocimiento de los artefactos que vos usás. Entonces, explotás esa ignorancia, y hay un grupo de personas que se beneficia de esa ignorancia de la población hacia el funcionamiento del sistema monetario. Es una ventaja no solamente de recursos, sino de conocimiento sobre cómo apalancar esos recursos. Esa es la razón por la que no se habla de esto, no se enseña de esto, no se habla en la televisión. Obviamente uno tiene que tener la iniciativa y buscar libros e investigadores que existen, pero que no son parte del mainstream. Sí, por ejemplo, pasa mucho que en los universitarios, los estudiantes que están estudiando carreras de economía, se les vende una parte de la historia del sistema monetario basado en Keynes o en todo lo que es esta normalización de la inflación y cómo ese tema hace que cada noticia que vemos en el mainstream media o en los medios principales de comunicación nos haga normalizar que la inflación es algo normal y que es parte del engranaje para que pueda haber un flujo balanceado, pero en realidad es un robo silencioso. Exactamente, exactamente. Compárteme tu mirada en eso. Y la misma gente que controla los medios, son los mismos que controlan el sistema monetario. Entonces, ¿por qué te diría en la realidad? Lo que ellos quieren hacer es generar más confusión, no reconocer las causas de los problemas, en este caso de la inflación. Pueden culpar a los empresarios egoístas, avaros, que quieren acumular más y que suben los precios, pero la realidad es que la única
causa de la suba de precios que denominamos inflación es la inflación de la masa monetaria, o sea, la inflación en la cantidad de dinero, justamente como si fuese un globo, ¿no? Cuando se infla también los precios, o sea, cuando aumenta la cantidad de dinero en circulación, eso se transporta al precio de las cosas, de los bienes y servicios. Es como si la cantidad de moneda fuese el agua, ¿no? Y los precios fuesen una esponja. Cuanto más agua, la esponja más se expande y esos serían los precios. Pero claramente no quieren que entendamos esta dinámica y que conectemos los puntos. Se aprovechan de esa ventaja. Pero bueno, podríamos empezar por explicar un poco más qué es el dinero, cómo llegamos a este punto, ¿no? Que es una historia muy interesante, porque parece casi de película cuando uno se pone a investigar y se da cuenta de lo que pasó, las cosas que han sucedido, cómo se dieron los hechos, que ahora vamos a entrar en detalle, es una cosa increíble. Creo que ha sido una de las películas de la vida real de ciencia ficción mejores orquestadas. Creo que es la historia que más merece la pena nuestra atención, nuestra voluntad de investigar más a profundidad. Si allá afuera nos están viendo políticos, economistas o de cualquier tipo de postura social o de cualquier tipo de carrera, creo que este tema merece la pena ser el tema que más atención pueda acumular alrededor de no solamente este podcast, sino de todo lo que podemos investigar por afuera. Hay muchísima información en la que podemos hilar y siempre tomando en cuenta los hechos de la historia, que son hechos, no son opiniones. Cada quien lo puede comprobar y puede aplicar un discernimiento y un pensamiento crítico y puede llegar a la conclusión de que nuestras naciones han sido y son al día de hoy extremadamente robadas en silencio, sin que la mayoría nos demos cuenta. Pero vamos un poco a la historia, que yo creo que mucha gente está esperando esto y estoy muy emocionada de ir hacia los hechos verdaderos de lo que debería ser el interés de cada uno que sacrificamos tanto tiempo y energía de nuestra vida persiguiendo y acumulando o tratando de acumular un dinero que se nos filtra, literal, como si fuese un filtro con huecos y fuese agua el dinero y el agua se drena. Y es lo que sucede sin darnos cuenta. Pero quiero ir a la historia y vamos a ir poco a poco hilando los demás hechos. Sí, es una analogía interesante la del agua. Y una distinción importante es que no es lo mismo dinero que moneda. En realidad lo que hoy entendemos como dinero no es dinero, es deuda. Pero antes de entrar en eso vamos a definir qué es el dinero. Y el dinero es una tecnología que fue evolucionando a lo largo de la historia para que el hombre pueda acumular riqueza e intercambiarla, ¿no? Es como un estándar para ponernos de acuerdo, es una forma de comunicar valor. O sea, sí, en términos generales es una forma de almacenar valor, una forma de transportar valor y una forma de comunicar valor, ¿no? A través de los precios. Entonces, hubo muchas cosas que se intentaron usar como dinero, que sirvieron como métodos de intercambio a lo largo de la historia, como muchos sabemos, el tabaco, la sal, y muchos otros ejemplos, ¿no? Hasta piedras en algunos lugares o ciertos metales preciosos también, que esos fueron los que mejor funcionaron. El oro, simplemente por su escasez y por su dificultad de aumentar la oferta, porque lo que hace que el dinero funcione como una reserva de valor, o sea, que mantenga mi poder adquisitivo a lo largo del tiempo, es su dificultad de producir más unidades. Digamos que usaríamos el trigo como moneda, ¿no? Eso incentivaría a más personas a cultivar más trigo y al aumentar la cantidad de trigo reduciría su valor, entonces no acumularía su poder de compra a lo largo del tiempo. Bueno, el oro demostró por más de 5.000 años de ser usado como dinero que sí almacena su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Entonces el hombre terminó eligiendo al oro como el dinero definitivo y la plata como la segunda opción, más como el oro de los pobres, porque obviamente para transacciones más chicas y por su oferta más grande, el oro y la plata fueron dinero por excelencia y bueno, en la Biblia se nombra miles de veces, ¿no? Un registro histórico de la humanidad, pero no se habla de
ni de dólares, ni de libras, ¿no? Se habla de oro y plata. Entonces, bueno. Antes de continuar, ¿por qué crees que de la plata y el oro, por qué tuvo más predominancia el oro ante todos estos miles de años? Justamente por su oferta más limitada, al ser la plata más abundante que el oro quedó como la principal, y el dinero es una tecnología donde el ganador se lo lleva todo, no hay segundo mejor. Entonces, el oro funcionaba más como una reserva de valor y la plata funcionaba más como un método de intercambio. O sea, la gente ahorraba ese oro, lo guardaba y en el día a día transaccionaba con monedas de plata. Generalmente, ¿no? Obviamente que diferentes civilizaciones, diferentes modelos, pero al fin y al cabo lo importante de mencionar es que el dinero no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para un fin. Nosotros no queremos más dinero, lo que queremos es comprar más cosas, tener más libertad, tal vez un auto nuevo, tal vez una casa. El dinero es un medio para adquirir lo que queremos, pero no es un fin en sí mismo. El dinero en sí es simplemente una herramienta. ¿Y quién le da el valor? Si es una herramienta. Claro, el valor se lo damos nosotros. Se lo damos nosotros porque en el medio de cada transacción el dinero forma el 50% de esa transacción, ¿no? Digamos que compramos una casa, la mitad de esa transacción va a ser el dinero para comprar la casa. Entonces, indirectamente le estamos dando el poder de compra de esa casa al dinero a la hora de hacer esa transacción. Es un tema complejo, pero ahora vamos a explicar cómo llegamos hasta ahí. Y por qué dejamos de usar oro, ¿no? ¿Por qué no estamos usando oro hoy? ¿Y por qué usamos estos papeles o estas cuentas bancarias que ni siquiera representan una cantidad de oro? Hay gente que todavía cree que el dólar está respaldado por oro y hace más de 50 años que eso no es cierto. Y ese es justamente gran parte del problema, ¿no, Dani? Sí, totalmente. Creo que de las razones principales por la cual estamos acá tratando de llevar estos hechos. Creo que una forma fácil de reflexionarlo es ver cómo en la vida real las cosas cada día se encarecen más, no porque valgan más, sino porque cuestan, como bien acabas de explicar. Una moneda no se refleja por su valor, sino si esta se imprime infinitamente, que es lo que sucede con el dólar, pues obviamente las cosas cada vez van a subir más de precio, pero no porque valgan más, sino porque esta moneda está siendo inflada, los productos suben de precio y esto está sucediendo cada día más prácticamente desde que ocurrió la pandemia y esto todo se empeoró, incluso en Estados Unidos, cosa que nadie se imaginaba. Y bueno, no quiero adelantarme, pero es importante hacer como estas pausas de llevarlo al día de hoy, cómo nos afecta al día de hoy. Bueno, entender que con la moneda local que manejamos, cualquiera que sea, las cosas cada día se van a encarecer más. La pregunta es hasta dónde va a llegar esto, cuál va a ser el límite y pues las soluciones que nosotros estaremos presentando. Claro, y el problema surge la moneda surge como una representación de oro en las bóvedas, ¿no? Entonces, como el oro es pesado, difícil de transportar, más que nada para grandes transacciones en el pasado, y por la inseguridad de uno acumular su oro en su casa y el peligro de que un ladrón se lo lleve o pase algún tipo de inconveniente, las personas empezaron a usar a los orfebres, que eran como los bancos en su momento, donde depositaban su oro y recibían un certificado de depósito, ¿no? Por esa cantidad de oro, que eso representaba el papel moneda como tal. Así fue que surgió el papel moneda. Y al ser el papel moneda mucho mejor para el intercambio, mucho más fácil, mucho más transportable, más cómodo, más divisible, ¿no? Porque podrías tener 5 certificados por un depósito, ¿no? Podrías dividir, digamos, el depósito de una onza, no sé, en 2/3 o lo que sea. Eso facilitó mucho el comercio, pero por otro lado los orfebres se daban cuenta que muy poca gente reclamaba su oro. Como era tan fácil transportar o transferir los certificados de depósito y todos tenían la certidumbre de que después iban a poder intercambiar ese depósito por el oro cuando quisieran, empezaron a confiar cada vez más
en estos depósitos y los orfebres empezaron a abusar de esa confianza. ¿Y estás hablando esto antes de 1933 o en? Y esto estamos hablando por al menos 1000 años, dependiendo por qué civilización empecemos. Generalmente China hizo todo primero y después Occidente, o sea, Europa y después Occidente, pero es increíble cómo es un hecho que se repite en diferentes civilizaciones que en su momento ni siquiera estaban conectadas entre sí, pero siempre el caso fue el mismo. Se empezó a abusar de esta confianza. Bueno, y el que más nos concierne, que es el de prácticamente los últimos 100 años, que ha sido, en mi opinión, el más abrupto, la confiscación de 1933. ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué la mayoría de americanos no sabe al día de hoy que su oro fue despojado a cambio de nada, a cambio de un certificado que realmente no podían hacer redeem en más oro? ¿Qué fue ese robo ahí? A mano armada sin el arma. Y fue uno de los robos más grandes de la historia. Básicamente en el año 1933 el presidente Roosevelt terminó con el intercambio de oro, de billetes de dólar por oro. Estábamos hablando de que una onza de oro era el equivalente a $20 con 69 centavos, si mal no recuerdo. Entonces, como justificativo para poder salir de la Gran Depresión, la cantidad de bancos que habían quebrado justamente por lo que mencionaba de prestar más depósitos, prestar más certificados de depósitos que depósitos en existencia, o sea, por tratar de falsear es básicamente una estafa porque uno está diciendo que tiene X cantidad cuando la realidad es que tiene una cantidad inferior. Entonces llega un momento que la gente quiere reclamar sus depósitos, sus certificados de depósito, y claramente no hay esa cantidad de depósitos. Entonces confiscaron todos los depósitos de oro, devaluaron el dólar hasta $35 la onza, o sea, aumentaron su precio, haciendo literalmente que el papel, que el certificado pierda un 40% de poder adquisitivo frente al oro, y prohibieron a la población estadounidense poseer oro, bajo la amenaza de cárcel o de una multa de hasta $10.000 en el año 1933, que eso equivaldría hoy como muchísimo más, no sé, $100.000 o $200.000, tal vez habría que hacer la cuenta. Pero fue algo histórico. Estamos hablando que la tierra de la libertad mundial fue robada literal bajo un anuncio de la noche a la mañana y los despojaron a todos sin que ni siquiera prácticamente Latinoamérica se diera cuenta. Literalmente. ¿Y cómo llegaron a eso? Es lo más interesante, ¿no? Porque obviamente para que eso sea posible hubo un montón de cosas que se dieron antes, un montón de eventos y acontecimientos que hicieron eso posible. Como por ejemplo que todo el oro esté depositado en un mismo lugar, porque hubiese sido mucho más difícil ir a robarle a cada uno su oro que primero hacer que todos confíen, que todos lo depositen en un lugar y robarlo todo, ¿no? Entonces, ahí estaría bueno que hablemos de cómo se creó la Reserva Federal y justamente la historia de Jekyll Island y la conspiración por un banco central en los Estados Unidos, donde la idea original de la nación era completamente distinta, ¿no? ¿Por qué al día de hoy normalizamos tanto la existencia de un banco central y de una Reserva Federal, que es prácticamente el nombre que le dieron para tapar el nombre de Banco Central? Porque se supone que los americanos en este entonces, en el Senado de aquella época, no hubiesen aceptado una creación de un Banco Central si lo hubiesen llamado Banco Central. Aún así, y ahí continúa tú con la historia, estos villanos se salieron con la suya un par de años después y finalmente firmaron la ilegítima creación de la Reserva Federal para no darle el nombre de Banco Central, pero se supone que es exactamente lo mismo. Es una economía totalmente planeada y centralizada. Es un nombre totalmente engañoso porque la Reserva Federal no es federal y no tiene reservas, es una empresa privada con el monopolio de emitir la moneda estadounidense a interés y usar todas las garantías de la nación como colateral.
Pero bueno, estaría buenísimo mencionar primero la idea original de los Estados Unidos, que surgen básicamente enfrentando esta idea, pero desde el lado de Inglaterra. O sea, las colonias americanas y los padres fundadores estaban en oposición a este sistema monetario del Banco Central de Inglaterra, que básicamente emitía moneda sin respaldo como deuda para financiar las guerras, porque Y la que venía gente... huyendo del crimen británico. Exactamente, exactamente. Y los impuestos abusivos, que abusivos en ese momento eran un 3% sobre el té, y hoy les cobran hasta un 50% si uno tiene en cuenta toda la carga impositiva en los Estados Unidos, es casi de un 50%. Pero bueno, para liberarse de este esquema fraudulento impuesto por la corona en Inglaterra, las colonias americanas comenzaron un nuevo contrato social, una constitución, una nueva moneda respaldada en oro y plata, y los padres fundadores advirtieron explícitamente que los bancos, con el poder de controlar la oferta monetaria, eran más peligrosos que armadas enteras. O sea, ellos decían que si el pueblo americano permitía a los bancos, esto lo dijo Thomas Jefferson, el presidente en su momento, que si el pueblo americano permitía a los bancos controlar el suministro de moneda, el pueblo americano iba a despertar en la tierra que sus padres conquistaron sin techo y sin comida. O sea, como que los bancos iban a poder saquear todo. Y eso es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Un país con una deuda de más de 34 trillones de dólares, que si sumamos a eso todos los pasivos no financiados, Medicare, Social Security y demás, se eleva a los 200 trillones, o sea, 200 billones en español, para ser claros, trillones en inglés. Pero es una deuda que es impagable, literalmente, matemáticamente impagable. Que bueno, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos ahí? Básicamente a través de diferentes manipulaciones. Se creó primero en la población la necesidad o la creencia de la necesidad de este banco que iba a traer estabilidad. Ellos estaban creando muchas crisis bancarias, entonces la gente tenía miedo de perder su dinero. Esto estamos hablando como por ejemplo el pánico de 1907, donde JP Morgan y otros banqueros de la época generaban estas corridas bancarias, donde muchos bancos quebraban y la gente perdía sus depósitos, para imponer en la población esta creencia de que un banco central iba a traer estabilidad sobre la moneda y iba a frenar estas corridas. Para traerle un poquito al contexto del día de hoy, solamente imaginemos que de la nada, hoy literal, cuando estamos grabando este episodio 13 de mayo, Chase, Morgan o Bank of America cierra sus puertas por 4 días y te dice no hay acceso a dinero y no hay acceso a absolutamente nada, sin aviso previo y sin nada. Simplemente quieres ir al banco a retirar dinero o hacer una transacción electrónica y no puedes hacerlo. Esto sucedió en 1907. ¿Y por qué? Exacto, acá sucedió en el año 2001 en Argentina. Todos los argentinos que tenían depósitos en dólares de un día para el otro no tenían depósitos en dólares. Hubo feriado bancario, se cerraron los bancos y cuando todo reabrió habían devaluado el peso un 4-1, me parece que eso equivale como a un 80% del poder adquisitivo. Estoy diciendo la verdad valores estimativos que no son exactos, habría que verificar, no me acuerdo, pero que constituye un robo básicamente y que no tienen derecho a hacerlo y es que totalmente inmoral. Y bueno, todo viene dado por esta naturaleza de reserva fraccionaria, donde los bancos crean dinero como crédito, como préstamo, y lo hacen por encima de sus niveles de reserva, o sea, abusan de este poder de crear moneda, y eso genera mucha inestabilidad en la economía y en los mercados. Pero como conspiran con el gobierno siempre los rescata en última instancia, entonces no tienen un incentivo de tener responsabilidad a la hora de dar estos créditos, porque saben que si todo se va de las manos, al fin y al cabo, nosotros los contribuyentes, indirectamente a través del gobierno, los estamos rescatando. Entonces es un esquema que socializa las pérdidas, o sea, privatiza las ganancias y socializa las pérdidas. Cuando a ellos les va bien con la especulación, con los créditos que dan y demás, se quedan con la ganancia. Y cuando va mal, le pasan la factura al pueblo a través de inflación, a través de más impuestos, a través de expandir la deuda del gobierno. Es un sistema completamente injusto, inmoral, basado en el robo, que altera
que afecta en todos los aspectos de nuestras vidas y que hasta que no reconozcamos que esta es la causa, nada va a cambiar. Ni culpar a ningún político ni a ningún otro factor nos va a ayudar, porque esta es la causa raíz, la raíz de todos los Me problemas. parece importantísimo que has mencionado este tema de que no importa qué político, porque así como empezamos este episodio hablando de que muchos de los políticos en este momento, en su trabajo literal, ahorita mismo, no tienen idea de esta realidad. Y no importa. Y es lo que siempre he manifestado como venezolana a las personas que tienen tanta fe en el sistema político, pensando que el siguiente gobernante de turno va a traer las soluciones de las cuales la sociedad ha sido pisoteada, humillada y sacrificada durante todas estas décadas, o por lo menos desde que nosotros tenemos conocimiento de estos últimos 100 años que estamos tratando de exponer. Y no importa quién esté de turno, no importa si hay una izquierda o una derecha. Tenemos que entender que el Banco Central y la Reserva Federal, las reglas que allí se componen y que solamente un pequeño grupo de personas tiene acceso a toda esta impresión ilimitada de emisión monetaria, de dinero ficticio, porque el verdadero dinero no se basa en deuda. El verdadero concepto de dinero, cuando ya entremos en esa materia, no tiene nada que ver con una deuda al infinito. Son opuestos, son opuestos. Y tiene características que hoy nosotros por desconocimiento no reconocemos, que el dólar como tal, que tanto prácticamente lo idolatramos porque se ha vuelto una religión este tema, no nos damos cuenta que cada día silenciosamente está drenando nuestros ahorros. Pero volvamos al tema de izquierda y derecha, porque ahorita hay una narrativa con todo lo que está sucediendo afuera, de estos supuestos estudiantes protestando a favor de Palestina y todo este tema. Te dicen que están en contra de un patriarcado capitalista, pero la realidad es que el Banco Central y los bancos centrales no son tan capitalistas. ¿Qué opinas de eso, Mika? Lenin, uno de los padres del comunismo, dijo que la instalación de un banco central equivalía al 90% de la instalación del comunismo en un país. Una declaración muy fuerte, ¿no? Repite eso. Lenin dijo que la instalación de un banco central equivaldría al 90% de la instalación del comunismo en un país. Para los que no saben, el comunismo es un sistema que ha generado millones de muertes, pobreza extrema, hambre, injusticia y todo tipo de atrocidades. Ideológico. Y es un virus ideológico, exactamente. Pero ¿Qué es el capitalismo? Esto va a traer bastante controversia, pero hay que meternos de frente. El capitalismo es el sistema de la libre empresa, donde uno para poder obtener algo tiene que dar algo a cambio, ¿no? En cambio, en el comunismo es esta idea de que el que tiene le tiene que dar al que no tiene. El capitalismo es el sistema que ha sacado a millones de seres humanos de la pobreza extrema en el último siglo. Obviamente no es perfecto, nada es perfecto en lo que constituye las cosas que hace el hombre, pero ha demostrado ser el mejor sistema. El problema es que en el capitalismo, donde hablamos de la libre empresa, la empresa más importante, que es el dinero, que constituye el 50% de cada transacción, no es una libre empresa. Hay un solo sistema monetario. Por más de que esté distribuido en 360 jurisdicciones diferentes y 160 monedas diferentes, es el mismo sistema monetario basado en el dólar. ¿Okay? Es un sistema global. Lo que la gente tiene que entender es que hoy vivimos en un sistema global, interconectado, y no en 160 jurisdicciones independientes, sino interdependientes. Ok, quiero ir un poquito atrás porque creo que es importante para las personas de habla hispana tener claro que cuando tú tienes una economía centralizada en donde no porque existan billonarios en inglés, significa que las catástrofes sociales relacionadas al dinero vengan de la culpabilidad del capital. El capital es sencillamente una herramienta de intercambio de bienes y servicios.
la culpa no es de un emprendedor, de una empresa tratando de intercambiar energía, producción, labor para crear Producto Interno Bruto de valor en una nación. El problema está en que la Reserva Federal, los bancos centrales y el Estado están totalmente conectados. Y Exactamente. esta situación causa un beneficio para quienes manejan las reglas detrás. Esto es un concepto muy simplificado que les estoy dando. Esto es mucho más profundo de lo que podemos pensar, pero lo que hay que entender aquí es que el capital, el capitalismo, no tiene ningún tipo de culpabilidad en que las personas en el mundo sean cada vez más pobres. Es simplemente una herramienta de intercambio. Y quiero que me des tu opinión en esto, Mica, porque yo lo veo demasiado claro y cada vez que sigo escuchando a universitarios defender socialismo y defender comunismo, cuando en realidad no entienden que actualmente estamos bajo las bases de sistemas totalmente comunistas y es la razón por la cual hay una extrema pobreza, un gran porcentaje de las naciones desbancarizados, sin capacidad de poder salir adelante, de poder llevar a cabo sus proyectos, de poder ser una persona digna o tener dignidad en la sociedad, y que el engaño que está detrás y que muchos no logran ver no tiene nada que ver con la herramienta ni con un sistema monetario, sino tiene que ver con lo que realmente nos esconden. Exactamente, las herramientas son imparciales, ¿no? Como cualquier herramienta puede ser usada para fines buenos o malos, puedo usar un arma para matar a alguien y robarle sus cosas o para defender de que me maten o que me roben mis cosas, ¿no? Son parciales y dependen de la intención y el uso de cada uno. Después es muy difícil ver a un comunista defender el sistema comunista cuando vive en un país comunista. Lo más normal de ver es que la gente que vive en un sistema de capitalismo y de libertad hablar de los beneficios de un comunismo cuando nunca lo vivió en carne propia. Si no, vayan a Cuba, hablen con un cubano, vayan a Norcorea, hablen con un norcoreano, y si no están totalmente adoctrinados y pueden ver la realidad que los rodea, van a estar 100% en contra de un sistema que no respeta la dignidad humana, sino que es todo lo contrario. Y coloquemos el punto de Estados Unidos. En Estados Unidos, incluso los senadores conservadores o demócratas de este país hablan de un sistema capitalista, pero tenemos que irnos siempre a la cabeza de dónde salen los recursos y cómo esos recursos son distribuidos. ¿Qué sucede con la conexión directa entre toda esta institución que da los subsidios, que tiene las conexiones directas entre el Estado y entre las corporaciones, que es a lo que le llaman capitalismo? Y tenemos que entender que es más un capitalismo de Estado con bases comunistas que cualquier otra cosa. Y esto es muy distinto a un libre mercado de capitales. Claro, acá es la parte o el punto que mucha gente no logra conectar, que la idea es que lo podamos aclarar, y es que esto viene de una conexión o una interconexión entre el gobierno y el Estado. O sea, ¿por qué los gobiernos pueden gastar por encima de sus posibilidades, ¿no? ¿Cómo es que todos los gobiernos tienen déficits y deudas tan grandes y recaudan tan poco, pero aún así se pueden seguir financiando? Porque tienen acreedores. ¿Y quiénes son estos acreedores? Son los bancos internacionales. En el caso de Estados Unidos es la Reserva Federal, y en el caso de la mayoría de los países de Latinoamérica es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se crearon en los acuerdos de Bretton Woods en 1944, después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que mencionar también que ambas guerras se financiaron con los dólares estadounidenses de la Reserva Federal. Obviamente la Reserva Federal se crea en 1913, la primera guerra arranca en 1914 y la Segunda Guerra también. Ambas se financiaron con el dinero de los contribuyentes americanos. Y el objetivo era crear un sistema global para controlar a las naciones a través del acceso al crédito. Y efectivamente lo lograron. Hay un proverbio bíblico que dice que el deudor es esclavo del acreedor. Y eso sigue estando muy presente hoy día.
y es que como nuestros gobiernos gastan por encima de sus posibilidades y tienen que acudir a estos acreedores no son unos buenos samaritanos que nos prestan miles de millones de dólares, que dicho sea de paso se crean de la nada, simplemente porque soy el FMI o soy el Banco Mundial, tengo la capacidad de escribir un cheque por la cantidad que me sale de los pantalones, sino que además estos préstamos vienen con condiciones. Estas condiciones generalmente implican represión monetaria, eso quiere decir mantener la inflación por encima de los tipos de interés, subas de impuestos, beneficios para estas corporaciones internacionales que se llevan los recursos por precios de remate. O sea, lo que quiero decir es que estas políticas son en detrimento del pueblo y a favor de los intereses del dinero. Son buitres, son parásitos, están robando y hay que decirlo tal como es. Esto no es capitalismo, esto es capitalismo de amigotes, como se dice por ahí, porque básicamente estas empresas conspiran con el Estado, hacen negocios entre ellos, usando y explotando recursos que no son de ellos, decisiones que no son tomadas democráticamente, sino que son tomadas por el político de turno, que posiblemente llegó ahí por corrupción y que está dejando esa carga de la deuda sobre toda una población y sobre futuras generaciones, robando la prosperidad de futuras generaciones sin derecho alguno, simplemente para brindar una falsa abundancia en el corto plazo con estos créditos, ¿no? Es totalmente ilegítimo y totalmente inmoral, pero bueno, lamentablemente así está sucediendo y es la principal causa del problema. Para resumir un poco y que la gente pueda entender en palabras simples, porque Mica, esto es un tema que me ha costado años entender y hoy en día lo veo con una claridad muy distinta, obviamente gracias del producto de muchos procesos individuales, pero en resumen podemos hablar de que el aparato monetario diluye cada día nuestros ahorros. Para ir recapitulando, nuestro poder adquisitivo se está devaluando cada vez más. Esto lo vemos en cómo las cosas cada vez cuestan más en el día a día, cómo se nos hace más difícil comprar una casa, comprar un carro, poder invertir en un negocio, como simples ciudadanos de a pie. Esta culpa se le atribuye a factores externos. Los factores externos no tienen nada que ver porque estamos hablando de que la deuda es el intercambio de emisión monetaria impresa ilimitadamente, producción de bonos, que son no más que un certificado de papel que está supuestamente respaldado de petróleo o todo aquello, pero al final es papel impreso. Y están a través de estos intereses y están a través de la taxación, que es otro tema que tocaremos más adelante, y de la devaluación monetaria, robándonos en el día a día. Y la gente no se da cuenta. Exactamente, porque cuando ellos crean nueva moneda no están creando valor, sino que lo están diluyendo del total. O sea, es como si tuviéramos todos una máquina en nuestro bolsillo que ellos cada vez que imprimen nos está reduciendo el poder de compra de nuestros ahorros. Entonces es un sistema que castiga al ahorro y incentiva a la deuda, porque el que toma deuda tiene una promesa de pagar en el futuro, y en el futuro el valor de esa moneda va a ser menor. Entonces tiene la capacidad de comprar activos en el presente, digamos una casa o algo que le pueda generar ganancias, y en el futuro repagar esa deuda de forma más barata. Entonces incentiva al que se endeuda, pero eso no es gratis, sino que lo está perdiendo el que está ahorrando. ¿Okay? Son dos contracaras, ¿no? El crédito y la deuda. Es un sistema muy justo. Esto se agravó aún más desde 1971, cuando en el anuncio del presidente Nixon nos dice: el dólar ya no va a estar respaldado más por oro. ¿Qué sucedió allí? ¿Cuáles han sido las consecuencias 70 años después? Bueno, lo que sucede es que habían creado muchísimos más dólares de los depósitos en oro que tenían. Muchas naciones empezaron a dar cuenta de esto y empezaron a reclamar su oro. Estaba fluyendo mucho oro fuera de Estados Unidos, que para su momento estaba funcionando como el Banco Mundial. Y bueno, dijeron, se terminó, no vamos a pagar.
vamos a defaultear la deuda, les vamos a pagar con dólares, no con oro. O sea, es como que te diga, mira, venís a cobrar un cheque y te pago con otro cheque, pero no te estoy pagando en realidad, te estoy pateando te estoy pateando la deuda, ¿me explico? Y esto trajo consecuencias súper negativas porque se perdió mucha credibilidad en el gobierno, obviamente, y tuvieron que tomar una medida de emergencia. Nixon se fue con Henry Kissinger a Arabia Saudita y crearon lo que conocemos como el petrodólar. O sea, hicieron un negocio con la OPEP para que el petróleo, que es energía, justamente, y que todas las naciones necesitan energía para cualquier tipo de industria, solamente pueda ser intercambiado en dólares, para generar una demanda artificial de dólares, ¿no? Porque estaba cayendo su valor adquisitivo de forma estrepitosa, entonces al anclarlo al petróleo, generaban esta demanda de dólares. A cambio, Estados Unidos le brindaba a Arabia Saudita protección militar. Entonces el dólar se respalda en esa protección militar y cualquier gobierno que intentaba usar otro tipo de moneda para intercambiar petróleo se iba a encontrar con el aparato militar industrial de los Estados Unidos invadiendo su nación para restituir a un burócrata de turno que vuelva a usar dólares. Y hay varios ejemplos que se podrían traer. Es decir, que cada nación que se niegue ante la prueba militar tiene que asumir las consecuencias de cualquier tipo de confrontamiento que luego, quizás más adelante, y esto puede sonar controversial, se le culpabiliza a grupos terroristas y se le culpabiliza a cualquier tipo de escenario que siempre está puesto allá afuera como un enemigo invisible, pero en realidad es cualquier nación que no se arrodille ante los pies del sistema militar. Exactamente, se va a inventar cualquier tipo de excusa, se va a criminalizar a cualquier tipo de grupo o individuo, pero al fin y al cabo todo se hace para mantener esta supremacía del dólar y este control a través de la violencia. O sea que es un sistema respaldado en la violencia, respaldado en la guerra. Como es un sistema fraudulento, necesita de que este fraude continúe, no puede dejar de ser un sistema fraudulento. Y la guerra es un factor clave del sistema monetario porque es necesaria para mantener el sistema monetario. O sea que siempre que sigamos teniendo este sistema de dinero, vamos a seguir teniendo guerras, vamos a seguir teniendo crisis financieras, vamos a seguir teniendo inflación, escasez, conflictos sociales, conflictos políticos. Son todos subproductos de la injusticia e irregularidades del sistema monetario, que genera volatilidad en los mercados, que genera crisis, que genera escasez. Se utiliza como un sistema de control. Y bueno, actualmente están planteando un reinicio del sistema porque está llegando a un punto crítico, pero no es un reinicio que se plantea de forma beneficiosa para la población, sino que busca aún más control sobre el flujo de dinero. Entonces quieren eliminar el efectivo, porque el efectivo es una herramienta que nos brinda cierta libertad, cierta privacidad para cierto tipo de transacciones. Entonces quieren eliminar eso por completo y lo están haciendo de a poco. Lo están haciendo de a poco, aunque ya más del 95% de lo que entendemos como dinero no existe en efectivo, sino que son solamente saldos en las cuentas bancarias. Lo quieren eliminar por completo para poder diluir su valor aún más, ¿no? Imponiendo tasas de interés negativas, porque hoy te pagan poco por tener dinero en el banco, pero ellos plantean cobrarte. O sea, vos tenés $1.000 a principio de año y a fin de año tenés $999, por ejemplo. Entonces la gente que diría, no, para eso me lo quedo en mi casa, tengo $1.000, a fin de año tengo $1.000. Eso solamente si tenés efectivo. Pero ¿qué pasa si no tenés efectivo? Tenés que gastarlo. Ellos quieren incentivarte a que vos gastes, no quieren que vos ahorres y por eso no te pagan por tener dinero en el banco o te pagan muy poco. Ellos quieren que vos te endeudes, que vos pidas prestado, porque el sistema necesita inflación. Lo que ellos no quieren es que haya una deflación, como hubo en los años 30, como hubo en 2008, porque eso pone todo el sistema en riesgo. Es un sistema muy apalancado, es un sistema que
que está funcionando muy por encima de sus posibilidades y necesita de esa inflación para seguir licuando esa deuda. Esta inflación es literal la que nos hace perder el poder adquisitivo en conjunto con la devaluación de la moneda. Por eso cada vez que las personas tienen ciertos ahorros en sus bancos pueden ver que cada año se están diluyendo. Y si esto no es un parásito, ¿qué otra cosa podría ser? Porque estamos hablando de que estamos fundamentados bajo un sistema que opera bajo la prueba de guerra, que opera bajo la coerción, la violencia, la tiranía, que se ha posicionado cada vez más en más países de Latinoamérica y de otros continentes. Y la problemática de este gran parásito es que funciona de una manera muy silenciosa, inteligente y bien diseñada, como lo ha estado explicando Micaela a través de estos saltos hacia la historia que hemos estado haciendo, ir y venir, porque hay que traer un poco esta historia a la realidad para poder comprender cómo hoy nos afecta y cómo nos continúa afectando. Y no sé, ustedes podrán sacar sus conclusiones. La idea no es que nos crean a nosotros, es que hagan una pausa, vayan, investiguen, vayan hilando su propio discernimiento y puedan sacar una conclusión que va a ser muy difícil de no ver, que es literal, nuestra sociedad y nuestra humanidad ha sido gravemente explotada a través de todos estos recursos de robo legal y la guerra ha sido su principal aliado para poder subsistir. Lo estamos viviendo hoy, luego de la guerra más grande que hemos tenido biológica en el 2020, podemos sumar las guerras consecuentes que hemos tenido después de allí, 3 o 4 físicas, lo que vivimos hoy desde Gaza, lo que estamos viviendo hoy todavía en Ucrania y todo lo que se suma en el Medio Oriente y entender que el conglomerado no funciona, esta guerra no funciona o esta continuidad de este sistema ilimitado no funciona sin la violencia y sin el control. Por eso nosotros al día de hoy tenemos una postura podrá sonar un poco contundente o muy, muy rígida, pero estamos claros de que todo esto nos está demostrando y llevando a una gran conclusión, que es que el aparato de Estado es un gran sistema esclavista, es un gran sistema de criminalización legal hacia los humanos y, como les decíamos, no nos tienen que creer a nosotros, es cuestión de que veamos la historia como realmente es, no como nunca nos la contaron. En realidad podemos coincidir en que en el colegio, en la universidad, no nos contaron los hechos como son. Y esto es importante, por eso estamos acá y por eso agregar la parte de reflexión respecto a cuáles son las consecuencias, cuáles han sido las consecuencias sociales en nuestra antropología humana, lo que ha generado este sistema de constante robo, de constante disolución del poder adquisitivo en el humano hacia una ruptura moral de nuestros valores, de nuestra sociedad, de cómo podemos correlacionar este sistema actual con toda la degradación humana, social, espiritual, de cualquier ángulo que queramos ver al día de hoy. Cuando lo ven, está todo totalmente correlacionado. La forma de dinero cambia nuestros pensamientos humanos desde su base, los corrompe al punto en que si tenemos un sistema financiero corrompido o corrupto, pues por supuesto que la consecuencia de eso va a ser tener una sociedad corrupta a su totalidad. Y es lo que estamos viviendo al día de hoy. Por eso yo considero personalmente, Mica, que la sociedad, la humanidad está en un borde de una pérdida de esencia humana más grande que nunca y que es momento que todos estos temas salgan a la luz para poder ir a querer mirar soluciones más allá. No, exactamente. Y si uno usa el sentido común, o sea, quien controla el dinero controla el mundo, ¿no? Si uno tiene la capacidad de crear billones de dólares de la nada, porque es así como funciona, porque no es que necesitan minar ese oro ni producir nada, simplemente apretar un botón, es así como funciona literalmente.
Uno podría comprar a cualquier político, podría comprar a cualquier burócrata, podría comprar cualquier empresa, podría comprar a cualquier medio de comunicación, podría comprar a cualquier cosa que se te imagine, porque todo tiene un precio. O sea, literalmente pueden comprar a quien sea, economistas, científicos, y decirles que hablen y que digan cualquier cosa que beneficie su agenda y proteger ese poder. Ellos quieren proteger ese poder. ¿Cómo vas a querer perder el poder de que todo el mundo trabaje gratis para vos? De tener la capacidad de ser Dios en la tierra, ¿no? Por eso se llama dinero fiat. Fiat viene de hágase. Solo Dios puede decir hágase y hacer algo de la nada. La Biblia dice fiat lux, que es Dios hizo la luz, ¿no? Solo Dios puede decir con esa autoridad que algo se haga. Ahora el hombre no tiene esa autoridad, depende de que otros crean en esa autoridad y de que otros acaten esas órdenes para hacer eso realidad. No es que tiene una varita mágica y ¡pum!, lo hace mágicamente. Entonces esta capacidad está por encima del gobierno de turno, está por encima de izquierdas y derechas, porque es un sistema global, unificado, que lo controla absolutamente todo. Y eso se puede verificar muy fácilmente viendo la posesión de las empresas públicas. Cuando hablamos de industria, en realidad es un conglomerado industrial, es un complejo industrial, donde dos fondos de inversión, en realidad son dos gestoras de activos, hablo de Vanguard y de BlackRock, poseen absolutamente todas las empresas que te imaginás. O sea, desde que compras un auto, cargas gasolina, fuiste a comer a un restaurante, pagaste con tu tarjeta de crédito, ellos poseen todas las marcas de autos, poseen todas las gasolineras, poseen todos los medios de pago, Visa, Mastercard, poseen Apple, poseen Microsoft, poseen Android, no importa qué sistema operativo uses, no importa qué dispositivo uses, hagas lo que hagas en este sistema, el dinero fluye hacia un mismo núcleo de poder que usa ese mismo dinero que nosotros le damos para mantener ese statu quo. No quieren que eso cambie porque eso les da una ventaja enorme por sobre el resto de la población. Entonces, bueno, básicamente esto empieza cuando nos damos cuenta. Nos damos cuenta y poco a poco empezamos a buscar alternativas porque el dinero es nuestra mayor herramienta de voto. Vale mucho más cómo consumimos, cómo gastamos nuestro dinero que el papel que pongamos en la urna, que al fin y al cambio solamente cambia un títere o una figura política que tiene un poder casi nulo, que tiene que responder a un amo que le financia y que le da el dinero necesario para llevar a cabo sus políticas. Sí, y efectivamente está en nuestro poder empezar a tomar en cuenta las soluciones que tenemos puestas en la mesa y que iremos trayendo poco a poco, porque sí existen soluciones. No es precisamente volver al trueque, porque no vamos a retroceder lo poco que hemos avanzado. Y sí, lo digo seriamente porque en realidad como creadora de contenido me perturba tantas personas con una misma forma de pensar tan abstracto de pensar que la solución a todo esto es simplemente tirarlo todo, volver al trueque y volver al mundo cavernícola, cuando en realidad esa no es la solución. La solución es ir a por un sistema verdaderamente descentralizado en donde por primera vez en la historia los políticos trabajen para nosotros y no nosotros ser el acreedor, el esclavo de este sistema esclavista, literal. Entonces es importantísimo saber todos estos hechos. Yo creo que nos quedamos cortos en la historia y lo podemos ir dejando para los siguientes encuentros, porque la historia va mucho más allá. El desenmascarar los hechos como realmente son van mucho más allá y no solamente es llegar y decir, bueno, sí, confiscaron el oro de los americanos y devaluaron la moneda y ya, pues quedó en la historia. No, nos está afectando al día de hoy, está afectando a tu siguiente generación, está afectando a tus hijos, a tus futuros nietos y a todo lo que venga detrás si este sistema continúa. Y está tratando de continuar o están tratando de hacerlo continuar a través de todas estas monedas centralizadas desde sus bases digitales en total control. Y importantísimo, que siempre me gusta aclarar, no porque una moneda sea digital significa que tenga que estar bajo el control de una sola cabeza. Esto para los temas que vamos a abarcar más adelante, pero es importante entender que quien está detrás de las reglas del dinero está detrás del flujo de energía
y de cómo nosotros al final nos afectamos a través del desperdicio energético que obtenemos cuando trabajamos allá afuera 50, 60 horas a la semana y cada día nos alcanza para menos. Si esto no es un tema de preocupación ciudadana y de querer todos ir a por la historia verdadera, no sé qué lo será, pero particularmente, como les decía al principio, a Micael y a mí y a muchos otros nos quita el sueño y es importante que entendamos esto. No sé si quería cerrar con algún otro comentario, Mica. Sí, me gustaría escuchar de tu parte esta fe ciega en el dinero, en lo que está realmente respaldando el sistema fiduciario, la deuda, cómo este sistema monetario se ha vuelto una religión. ¿Por qué es una religión? Es una religión porque se basa en la creencia, en una creencia incuestionable de que el dinero tiene valor o valor intrínseco, muchos de estos conceptos que usamos, que la inflación es necesaria para que el sistema funcione, que son mentiras que se necesitan para justificar la existencia del parásito, que no tiene razón de existir más que darle a una clase improductiva la capacidad de vivir a costa de la energía de una clase productiva. O sea, es un sistema de casta donde un grupo de personas vive ilegítimamente e inmoralmente a costa de otro, ¿no? Entonces, ¿por qué vos, que estás todo el tiempo trabajando para alimentar a tu familia, para mejorar tu nivel de vida, por qué tenés que subsidiarle los lujos a un burócrata de turno que lo único que hace es mentirte en la cara, después hacer todo lo contrario a lo que te dijo que iba a hacer, creer en él como si fuese un salvador, como si fuese un Dios que tiene el poder de salvarte, cuando lo único que quiere hacer es salvarse él a costa tuya? Esto es una realidad en cualquier país del mundo, pero tenemos esta idea religiosa, de este ritual de ir a votar, este ritual de creer en este aparato que existe para defender nuestros derechos, y lo que hace es completamente lo opuesto. Y hay que juzgar por los frutos, hay que juzgar por lo que podemos ver, por las consecuencias. Hay que mirar lo que hacen y no lo que dicen, porque yo te puedo decir que te estoy ayudando, pero te puedo estar perjudicando, y es exactamente lo que está pasando. Entonces, si uno juzga por los frutos, es muy fácil desenmascararlos. Lo que están haciendo básicamente es robarnos, y no van a dejar de hacerlo. Es un problema que se está acrecentando cada vez más y que tiene un límite, que no lo pueden hacer de forma ilimitada y de forma infinita. Por eso necesitan resetear el sistema de una forma que les permita encapsular ese poder que pueden llegar a perder. Y todo empieza por entenderlo, o sea, porque empieza en nuestra mente, empieza en esta creencia ciega en el dinero, empieza en esta creencia ciega en esta autoridad, que donde la empezamos a cuestionar, donde empezamos a buscar diferentes puntos de vista, se empieza a caer, se empieza a desarmar y decimos, pará, no tiene tanto sentido como parecía. Entonces, tenemos que empezar por liberar nuestra mente de esos modelos mentales que no son correctos y que no están basados en la verdad. Porque es una situación crítica, estamos todos en el mismo barco, no importa religión, raza, país, nos están robando todos igual. Entonces tiene que ser algo que nos concierne a todos y tenemos que buscar una alternativa lo antes posible para recuperar estas libertades que nos están robando a través del dinero y de los gobiernos. Y esto lo compartiremos más adelante, pero es momento de ir entendiendo que un dinero verdadero no tiene por qué ser devaluado al infinito. Un dinero verdadero guarda tu valor en el tiempo y te da la capacidad de poder ser dueño completamente del fruto de tu trabajo sin que éste sea devaluado, sea diluido a través de las décadas, a través de cada año, en donde aunque comparemos que el dólar frente a otras monedas está siendo cada vez más fuerte, esto no significa que de manera silenciosa no te estén robando por medio de su misma devaluación, por su emisión infinita, no te estén robando por
la inflación, por los impuestos, por los porcentajes de la deuda que cada día nos afecta más, que entre más la Reserva Federal produce bonos, estos bonos le generan unos intereses de pago a los dueños de la Reserva Federal y a nosotros nos empobrece cada vez más. Cada vez que imprimen un papel de un bono, cada vez que la tesorería imprime un bono, cada día el ciudadano de a pie se está empobreciendo más. Amén. Vean el nivel de criminalidad cuando dices, es que yo invierto en los bonos y estoy haciendo una inversión en los bonos. Cuando tú inviertes en un bono, cuando tú inviertes en una acción en la bolsa, cuando tú inviertes en cualquiera de estos securities o estos contratos que están impresos o están creados sin ningún respaldo, estás contribuyendo al empobrecimiento de tus hermanos alrededor del mundo. Y de tus Y hijos. esto suena difícil, pero es una realidad. De tus hijos, esa es la peor parte, ¿no? Porque la mayoría de la gente hace lo que hace por su familia, por sus futuras generaciones, al menos si tienen un poco de valores familiares. Entonces hay que entender esta conexión, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos contribuyendo a nuestra propia destrucción. Esto es importantísimo, lo seguiremos tocando, lo seguiremos trayendo a la luz en los siguientes episodios. Creo que por ahora hemos cubierto gran parte de lo que ha sido el parásito. Cada día lo vamos a desenlazar y a desenmascarar más. Esto es un tema que de verdad merece la pena ser proliferado, ser expandido ahí afuera. Y no me queda más que agradecerte, Mika, por tu gran conocimiento en la historia, por reforzar los hechos como realmente fueron. Y creo que si quieres dar algún otro comentario de cierre, estamos ya listos para nuestro tercer episodio. Sí, no, gracias a vos, la verdad que es muy lindo poder compartirlo y complementarnos en esto, que bueno, creemos que es lo más importante que tenemos que entender para poder empezar a aplicar las soluciones. Entonces lo principal es entender el problema y por eso hacemos tanto hincapié. No es que estamos obsesionados, pero es simplemente que es lo más importante que tenemos que entender porque nos afecta a todos. Así que bueno, seguiremos en próximos episodios, pero espero que les haya ayudado todo esto que hablamos a entender un poco más cómo viene la mano. Y como siempre, invitarlos a que investiguen por su cuenta, a que vean un poco de necesidad en querer entender sobre estos temas, a que sea un llamado de conciencia por sus futuras generaciones, para quienes nos importa lo que es el valor a la familia, lo que es poder llevar un legado a los siguientes años y que pueda ser más preservado en el valor de las cosas por lo que requiere nuestro sacrificio, nuestro desgaste de energía, entendiendo y siempre partiendo por el punto de que somos seres limitados. Y esto es lo que precisamente le da el valor a cualquier cosa que sea que utilicemos, cualquier herramienta que utilicemos como dinero. Somos nosotros los seres humanos quienes a través de nuestra creación, de nuestro poder divino de creación de proyectos, de negocios, de nuevas ideas para poder evolucionar en el mundo desde el bien, podemos llevarlo a cabo únicamente con una herramienta monetaria que no diluya nuestra energía, nuestro tiempo y que no sea desperdiciado mientras estamos en esta vida, sino que podamos conocer más adelante todas las herramientas que nos pueden llevar a través de nuestras acciones, a través de interesarnos en todo esto, a preservar el valor, que es lo que va a ayudarnos en la recuperación moral de la sociedad, que al día de hoy muchos no se han dado cuenta la conexión directa que hay entre el dinero y la jerarquía moral de un ser humano, pero que luego si nos siguen acompañando y si se suscriben, comentan y comparten si les ha gustado este episodio, vamos a poder continuar con ustedes y seguir trayendo un poco más, tanto de historia como de hechos del día a día y también de pues un poco de reflexión, en conciencia y todo, porque todo está muy conectado. Gracias, Mika. Nos vemos en un próximo episodio. Y ya saben, suscríbanse, compartan y comenten en las plataformas en las que estamos disponibles con Somos Crudos Podcast.
Un gustazo, nos vemos. Chau, chau.